Saludos amigos, soy Miguel Guerrero, bienvenidos nuevamente a Portada. En la noche de hoy vamos a tener un interesantísimo programa, un programa diría yo hasta tierno. Vamos a hablar de los niños, pero cómo se introduce al niño desde muy temprana edad, prácticamente desde que nace, en el hábito de la lectura. Todos sabemos que aquí es uno de los grandes defectos del sistema de educación, tanto público como privado aquí en nuestro país, de que hemos perdido con el tiempo el hábito de leer. Y en las escuelas prácticamente los alumnos ya no leen mucho y un éxito literario en la República Dominicana se limita a una venta durante un año de algunos 400 o 500 ejemplares de un libro. De manera pues que es una cosa muy lamentable que tenemos que ir superando con el tiempo. Para hablar de este tema que yo entiendo trascendental para la vida nacional, tendremos el orgullo, el honor y el placer de tener a tres grandes figuras femeninas de la cultura dominicana. Se trata de la señora Leiby N.G., es una escritora, la señora Dulce Elvira de los Santos, escritora y directora de la Biblioteca Infantil Juvenil República Dominicana, ubicada en la calle Doctor Delgado, en la zona norte del Palacio Nacional, y la escritora, la licenciada Lucía Amelia Cabral. Pero antes de entrar de lleno en el tema de esta noche, vamos a ver un interesante y novedoso reportaje que nos ha preparado nuestro compañero Manauri Jorge. Todos sabemos lo importante que es para el desarrollo intelectual de los niños adquirir el hábito de la lectura. Por tanto, partiendo de la premisa de que todos los infantes imitan el comportamiento de sus progenitores, si los padres son aficionados a la lectura, los pequeños terminarán picándole el gusanillo del libro. Una buena manera de iniciar a los niños en este hábito es a través de los cuentos. La gran dificultad a la hora de motivar al niño en la lectura reside en la falta de conocimiento que tienen sus padres a la hora de situar a su hijo en este camino. El interés por la lectura puede ser sugerido al niño de una forma sencilla, espontánea, duradera, hasta divertida. Si tu hijo empieza a tener contacto con los libros desde muy pequeño, antes incluso de aprender a leer, será muy favorable para su desarrollo. Si los niños están familiarizados con los libros, según algunas investigaciones, se encontrarán más preparados para tener éxito en los estudios. El acto de leer o simplemente de hojear un libro estimulará la inteligencia, la imaginación y la creatividad infantil. ¿Quieren saber cómo se hace? Sean testigos de un niño genio cuya ventaja ha sido un formidable hábito de lectura por parte de su padre. Conozcan la historia de Brian Comprés. Brian Comprés habla correctamente y maneja en nivel medio el idioma inglés. Además de pasar tiempo en lo que más le gusta, que es escribir, se prepara para su primera competencia de ajedrez en agosto próximo. Cabe decir, Brian cumplirá 3 años el 13 de octubre. Desde que su padre de 31 años, Emmanuel Comprés, supo que su esposa de 18, Rosy Javier, estaba embarazada, se dedicó a investigar más de 5 horas diarias para aprender los métodos de pedagogía y que su hijo aprendiera a leer antes de los 2 años. Y vaya que lo logró. Al mes de su hijo nacer, Emmanuel le presentaba figuras y le leía cuentos. A los 6 meses el niño ya decía papá. Y a los 13 meses hablaba correctamente, además de saber contar hasta 10 y las vocales. Él conoce todas las figuras geométricas, como triángulo, rombo, pentágono, hexágono, octágono, trapecio, paralelogramo, toda, etcétera. Este muchacho tiene un conocimiento de un niño de 2º grado y más allá. Cuenta hasta el 20 en 2 idiomas. El abecedario se lo sabe también en los 2 idiomas. Lee un sinfín de palabras, por ejemplo, él quizá domina 1000 palabras. Los colores, se sabe los colores completos, sabe antónimos, más de 100 antónimos, sabe más o menos de ajedrez, mueve la pieza, la organiza, sabe cuánto vale cada pieza. La familia vive en la urbanización La Perla, en el sector Villa Liberación de Santo Domingo Este.
lejos de la opulencia colegial y las computadoras de última generación. El padre se gana la vida como empacador en un supermercado, mientras la madre arregla uñas a domicilio. Gracias a los conocimientos que Manuel adquirió mientras leía de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde antes de irse al supermercado, pulió una metodología de enseñanza-aprendizaje que le permitió a su hijo desarrollar su capacidad a temprana edad. La meta de estos tutores optimistas es brindarle a su descendiente la educación que no tuvieron. La ventaja que posee Manuel es que es un fanático empedernido de la lectura y eso le ha permitido desarrollar una capacidad de almacenamiento de información que de una forma inusual su hijo también posee. ¿Y cuando tu hijo sea grande, qué tú quieres que él llegue a ser? Bueno, lo que él quiera. Hay que ver qué él va a querer ser. Pero mientras tanto yo le voy a enseñar de todo lo que yo puedo enseñarle. En las últimas semanas el rendimiento del niño genio ha bajado porque no han conseguido los recursos para alimentarlo como acostumbran, por lo que tratan de dosificar la enseñanza sin abordarlo más de lo que puede soportar. Brian cursa el preprimero. La directora del colegio donde asistía hace 2 meses reconoce que la capacidad del infante supera con creces el nivel en el que está, pero argumenta que el sistema educativo dominicano no está preparado para responder a niños con capacidades especiales. Escuchemos a los expertos en segundos. Soy Manauri Jorge, el debate de la semana en Portal. Gracias, Manauri, por este tema introductorio y a ustedes muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, ¿cómo comenzamos? ¿Realmente se enseña el hábito de la lectura en las escuelas dominicanas? ¿Cuál es el principal? ¿Por qué los niños no tienen la afición que uno siente o que uno ve en otros países por los libros? Bueno, yo podría decirte... Como directora de una biblioteca debe saberlo, ¿no? Sí, bueno, hay una experiencia muy interesante en la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana. Lo primero es que esa biblioteca se centró en niños y en jóvenes y se elaboran mensualmente programas destinados a cada edad. Motivación, sobre todo motivación, entusiasmo, pasión. Siempre digo que si tú no sientes pasión por el libro, tú no puedes motivar a otros a que lean. Por ejemplo, yo soy un vivo ejemplo. Yo estudié en Santiago en un politécnico, donde habían rincones, estanterías con libros abiertos siempre. Había una hora de lectura. Cada quien se paraba, leía un cuentecito, volvía, se sentaba y se pasaba la hora entera leyendo cuentos. Pero habían unas directoras quienes dirigían ese centro que estaban muy motivadas y creían firmemente en el libro como instrumento de progreso, de educación, de cultura. Entonces, lo primero, motivación. Pero el niño, su primera escuela es el hogar. El padre y la madre, desde que el niño está en el vientre de la madre, puede comenzar con la lectura, con canciones, con nana. Cuando el niño nace, ya esa palabra se convierte en un arrullo, en una caricia. Y a medida que va creciendo, pues esa palabra se va convirtiendo en puertas que lo transportan a mundos que solo a través del libro, de la lectura, puede el niño Eso es muy poético, ¿no? Sí. Ustedes como escritora, ¿qué versión tienen de esto? ¿Por qué entienden ustedes que los dominicanos, sin excepción, hemos perdido el hábito de la lectura, cosa que viene desde niño, ¿no? Porque la lectura es un asunto de contagio. Entonces, lo que no se ve, lo que no se tiene, lo que no se siente, es más difícil incorporarlo a la vida. Es decir, en una casa donde los padres no leen, los hijos no leen. Una escuela donde el maestro no tiene oportunidad, no tiene interés de leer. Dulce Elvira bien lo decía, que el niño desde sus primeros meses, antes de empezar a caminar, es importante que esté expuesto a lo divertido que es el libro, que la mamá, que el papá, que el adulto que esté cerca le enseñe el libro como objeto y que él sepa que el ratito agradable, divertido con el adulto que está alrededor de él, viene del libro. Hay libros impermeables para la hora del baño, hay libros para la hora del sueño, hay libros para todo. Entonces, en el hogar, es cuando
tienen que darse los primeros pasos, como es cuando primero se debe de comer, calidad de comida, la vacunación. El libro es parte de ese paquete que el niño tiene derecho a recibir. Había una publicidad, si mal no recuerdo, que decía los libros no muerden, ¿no? Sí. Y eso creo que dio resultado en su momento, pero ¿qué opina usted sobre ese particular? Estoy totalmente de acuerdo con mis compañeras y hay algo especial que uno debe transmitir a todos los padres y es romper paradigmas. Antes se creía que a los niños había que llevarlos gradualmente hacia ciertos conocimientos. La realidad es que las células cerebrales empiezan a decrecer a partir de los 9 o 10 años. Entonces, es esa esponja. Las mías deben estar entonces totalmente están estables, le puedo asegurar. Porque si se hace el trabajo primario, pues es una actividad que se va a ir reproduciendo a través de la vida. El problema parece ser que estamos conscientes de la importancia del libro, pero cada día los libros son más caros, ¿no? Y cada día se le hace más difícil a la gente adquirir libros. Incluso una de las quejas que uno escuchó recientemente con el inicio del año escolar era que la compra de los libros de texto para los hijos, incluso en la primaria, llegaban hasta 60,000 pesos. Es decir, les resulta muy difícil a un padre de clase media hoy en día adquirir un libro cualquiera que te puede costar en una librería 500, 600, 700 pesos. Aquellos incluso mal impresos que no son libros de lujo, porque hay libros que cuestan hasta 2,000 pesos, ¿no? Sí. Por eso es importante que el niño tenga en la escuela lo que tal vez no tenga en el hogar, no pueda tener en el hogar, que la biblioteca en la escuela, la biblioteca pública, como la que tú diriges, las estancias infantiles, que es un tema hoy por hoy de moda. Habría que ver si eso es parte de lo que se entiende que es importante para la estancia infantil. Hay necesidad del apoyo público, del apoyo oficial. Sí, no, definitivamente las bibliotecas escolares y las bibliotecas públicas son fundamental en la creación del hábito de lector, en los niños y en los jóvenes. Más bibliotecas, deberían haber más bibliotecas. Yo te puedo decir que la experiencia que hemos tenido en la biblioteca infantil y juvenil es extraordinaria. Nosotros recibimos mensualmente alrededor de 9,000 usuarios que vienen a diferentes actividades, porque no solamente estamos conscientes de que no existe ese hábito en los niños y mucho menos en los jóvenes. Entonces hay que enamorarlo de diferentes maneras. Así que nosotros implementamos y tratamos de buscar actividades siempre novedosas, concursos literarios, e invitamos personalidades que cuenten cómo ha sido el libro en su vida, por qué el libro ha sido importante y qué sería de ellos si no hubieran tenido un libro alrededor. Además, es fundamental los talleres de lectura. Tenemos allá talleres de ajedrez, de danza, de origami, talleres de teatro, y de todas las maneras posibles buscamos que ellos tengan que ir al libro. Ajedrez tengan que investigar los principales jugadores. Ahora, hay un problema. ¿Quién decide el tipo de lectura que conviene a un niño a cada edad? Creo que eso plantea un dilema, ¿no? Un problema. Por supuesto. Tal como ha dicho Lucia Amelia, hay libros para muchas actividades, pero evidentemente las edades, las grandes series como Barco de Vapor, SM, mantienen en sus colecciones una determinada línea gráfica, un color para las edades diversas. O sea que ya ahí hay un trabajo editorial junto con lo didáctico que ayuda a elegir esas lecturas. Bien, si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer una breve pausa, la primera de esta noche. Regresamos después de ella con nuestro tema de esta noche, la importancia de introducir a los niños a muy temprana edad en el hábito de la lectura. Siga con nosotros aquí en Portada.